Gracias, Jorge. Gracias, Humberto. Ok, Muy bien. muchas gracias, gobernador. Muchísimas gracias, Humberto, por la Sí, oportunidad. Pues damos inicio presentando a nuestra compañera, que es quien nos va a dar la plática de este día. Ella es la compañera Yelen Castillo Suárez. Bien que no siento uno, dice. Está bien caliente. Tiene un amplio currículum, pero lo quise resumir nada más para no entretenerme, porque si no, no la dejamos que hablen todas las noches y pongo a leerme su currículum. No, no. Es doctora en medicina, especialista en cirugía general, con subespecialidad en cirugía pediátrica. Es socia del Club de Leones de Cananea C y actual asesora distrital de cáncer infantil en nuestro distrito, el distrito B1. Helen, bienvenida. Para Te ti. cedo, te cedo la palabra. Ok. Pues buenas noches, muchas gracias, Lorenzo. Quería agradecerle a usted, pues a nuestro gobernador Humberto y a Paz, que fue la que me hizo la cordial invitación, ¿no? Pues para yo compartir con cada uno de ustedes y quería agradecer, pues esta es mi primera, como tal, pues en nuestra asociación, mi primera videoconferencia y pues como ya había dicho usted anteriormente, pues mi nombre es Yelen Castillo Suárez, soy asesora distrital del cáncer infantil. Y pues creo que pues cada una de nuestras causas son nobles, por eso nuestra organización las representa y defiende cada una de ellas, pero creo que en cuanto al cáncer infantil, pues creo que es una de las causas que más nos llega y nos sensibiliza a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo que involucra, pues al final todos somos padres, somos abuelos, somos tíos, somos primos, somos hermanos. Y pues quería comenzar a hablar sobre el cáncer infantil y quería hacerlo en forma pues de una dinámica, ¿no? Pues cuando se trata de cáncer y sobre todo cáncer infantil, pues no es un tema muy agradable que digamos, ¿no? Entonces quería hacerlo de la manera más entendible posible, que fuera a dialogar. Si alguno de ustedes pues tienen alguna duda, algún interrogante, pues sin ningún problema, pues quiero que esto más que una conferencia pues sea un diálogo. Y pues quería comenzar pues hablándole del cáncer. Pues el cáncer, como la palabra lo dice, ¿no? Pues no es más que el crecimiento anormal, es decir, pues nuestro cuerpo está constituido por células y cada órgano de nuestro cuerpo tiene un tipo celular de manera diferente. Cuando estas células en el organismo pues se multiplican y crecen de manera acelerada y normal en cada uno de estos órganos, pues da como consecuencia pues que se origine una patología o una entidad que es denominada cáncer, que en dependencia de la localización del órgano del tejido donde éste se desarrolle, pues va a determinar es lo que va a definir su nombre, ¿no? Yelen, Entonces, ¿qué es lo más importante? Yelen, puedes Dígame. compartir pantalla si gustas, ¿eh? Ah, ok. Sí, ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo más importante, pues en cuanto al cáncer infantil? Quería comenzar con los números, las estadísticas, porque al final los números es lo que nos dice a nosotros y nos orienta de cómo se va comportando esta entidad. Y pues en México, a nivel mundial, tenemos una estadística que cerró ahora en abril del 2025, que se dice que anualmente en el mundo 400.000 niños son diagnosticados con cáncer infantil. Entonces, en nuestro país, en México, bueno, digo nuestro porque ya me considero también pues mexicana, formo parte de este país, actualmente se diagnostican de 5.000 a 6.000 niños con cáncer. Entonces, cuando vemos este porcentaje que representa casi aproximadamente de 135.000 niños por 1 millón de población. Entonces, esta cifra es una cifra significativa. En el estado de Sonora, aproximadamente, es decir, en el año generalmente se diagnostica de 100 a 120 casos de cáncer infantil y en Baja California alrededor de 80 a 90 casos anuales. Lo más importante del cáncer, número uno, es que cada uno de ustedes
que están viendo la conferencia, en su área, en su zona de trabajo, en su zona de actuar, sea capaz de transmitirle a las personas. No todas las personas tienen conocimiento médico, no todas las personas tienen acceso a los medios de comunicación o no tienen acceso a un personal de salud que les sea capaz de explicar y que ellos sean capaces de comprender en cuanto a este tema. Entonces, el cáncer pues se puede padecer en cualquier etapa de la infancia, es decir, desde el nacimiento hasta los 19 años de edad. ¿Qué sucede? Que hay edades, es decir, hay etapas de vida donde es más frecuente y es donde debemos estar un poco más alerta. Las edades más frecuentes son entre los 2 y los 5 años y entre los 9 y 12 años. Esto no exime a los otros grupos de edades, pero sí son las edades en las que debemos tener mayor, es decir, tener mayor tacto y detención. ¿Por qué? Porque es donde está demostrado que tiene una mayor incidencia y una forma de aparición. Entre los diferentes tipos de cáncer, pues existen varios, como les decía anteriormente, la clasificación depende del tipo histológico, es decir, de la localización en el organismo, ya sean los que son derivados de la sangre, pues muchos lo van a conocer cuando le diga la terminología, que son las conocidas leucemias o los cánceres hematológicos. Están los de los tejidos linfáticos, que son los linfomas, los localizados a nivel del sistema nervioso central, los localizados a nivel óseo. Entonces, ¿cuáles son los que tienen una mayor incidencia? Pues las leucemias. Las leucemias representan a nivel mundial casi el 52% de la incidencia del cáncer infantil, es decir, de las formas de presentación o de los tipos de cáncer que pueden aparecer en la infancia, la leucemia representa el mayor porcentaje. Aquí en México tiene una incidencia entre un 52 y un 54%. Esta que está seguido porque lo siguen los tumores o las neoplasias o los cánceres del sistema nervioso central, que tienen una incidencia o una prevalencia de un 35 a un 25%, y el resto está seguido por los linfomas. Es decir, que en una escala, los cánceres que mayor incidencia tienen en la infancia, por orden de prioridades, son las leucemias, los tumores o las neoplasias del sistema nervioso central y están los linfomas. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de detectar que nuestros niños, que cualquier persona que conozcamos, o de llevarle o de transmitirle a los padres, que es lo más importante, porque lo más importante del cáncer no es la prevención, porque no hay manera demostrable de prevenir el cáncer, ¿no? Sino cuál es la mayor importancia, su detección temprana. Porque la detección temprana es la que nos permite guiar a ese niño en una adecuada pirámide de salud que lo va a llevar a qué? A tener mayor, es decir, de tener mayor determinación o diagnóstico a tiempo para combatir ese cáncer. Incluso está demostrado que un diagnóstico oportuno tiene una sobrevivencia de un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque un niño sea diagnosticado con cáncer no significa la muerte, sino que quiere que tenemos que verlo como que ya tiene la enfermedad, pero tenemos que ser previsores de diagnosticarlas a tiempo. Entonces, yo le quería compartir, discúlpeme que no le comparta muchas diapositivas aquí y sea por diálogo, es porque también estoy trabajando y me ha sido un poco complicado. Como les dije anteriormente, cualquier duda a medida que yo esté hablando, sin ningún tipo de problema, me pueden interrumpir y me pueden pedir cualquier aclaración, ¿ok? Entonces, para continuar con este mayor debate, pues, ¿cuáles son los síntomas o signos que pueden presentar? Es decir, que podemos detectar. Como le explicaba anteriormente, pues hay edades donde tienen mayor prevalencia, sobre todo como les platicaba, los niños de 2 a 5 años y de 9 a 12 años. La sintomatología va a depender, ¿de qué va a depender? Pues de la localización del cáncer. Decirle, es muy importante también que sepan, porque muchas veces los padres preguntan si pues que hay antecedentes familiares de cáncer en su familia y el niño tiene riesgo a padecerlo. Hay determinados tipos de neoplasia que está demostrado científicamente que tiene antecedentes hereditarios. Pero en los niños, por el desarrollo que van adquiriendo a medida que van teniendo su desarrollo psicomotor y biológico, está determinado, el cáncer está determinado por factores genéticos.
que pueden incidir y se pueden presentar desde el embarazo de la madre y la exposición y los cuidados que esta haya tenido durante su embarazo, cómo este embarazo transcurrió durante la gestación y cómo se transcurrió el parto. Es decir, el cáncer en el niño no está determinado ¿por qué? Ni por factores ambientales, ni por estilo de vida. ¿Ok? Aunque hay muchos tipos de cáncer histológicamente que sí pueden guardar, es decir, guardan relación con ciertas enfermedades infecciosas y virales, sobre todo las hepatitis, como la hepatitis B, la hepatitis C y el virus del Epstein-Barr. Pero en los niños el cáncer está determinado genéticamente por malformaciones o procesos que ocurrieron durante su desarrollo, que esto es importante determinar. Entonces, como le decía, ¿de qué van a depender los síntomas? Pues los síntomas van a depender del tipo de cáncer que tengan los niños. De manera general, ¿qué debemos observar? Pues el comportamiento. Los niños, pues, como ya lo dice la palabra, tienen mucha energía, tienen mucho espíritu y los niños generalmente tienen comportamiento, pues, ya cada uno pues tendrá alguno en su casa que son hiperactivos, tienen mucha interacción, juegan. Entonces, lo más importante es observarlo. Si observamos que el niño se encuentra decaído, que se cansa con facilidad ante cualquier tarea, que está apático, está retraído, eso es un síntoma muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es normal que el niño presente, es decir, que esté cansado, que tenga alguna debilidad, es decir, en cuanto a su comportamiento. Otra sintomatología que debemos tener en cuenta son observarlo. Es decir, los padres tenemos que ser capaces, ya a medida que los niños pues van creciendo y le queremos dar un poco de tarea para que como que se bañen solos y estas cosas, muchas veces no somos capaces de estar al pendiente, es decir, examinarlos correctamente. Por eso los padres a la hora de vestir al niño, de bañarlo, debemos observarlo, es decir, detalladamente, desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una idea de lesiones que pueden aparecer a simple vista y que anteriormente pues ustedes no habían sido capaces de nosotros determinar. Entonces, ¿qué es importante determinar en la piel? Número uno, la coloración de la piel. Número dos, si hay presencia de hematomas, de petequias. Las petequias son pequeños punticos rojos como en forma de Picasso que se pueden encontrar en la región del tórax, en la región del inguinal. Entonces, estas lesiones en la piel es muy importante, a pesar de que le preguntemos al niño de que si se ha dado algún golpe o haya tenido algún traumatismo, pero si estas lesiones persisten, es algo que debemos tomarlo como una alerta. ¿Ok? Debemos ver si las extremidades están simétricas, sus manitos y piecitos están simétricos, si vemos alguna normalidad en cuanto a las facciones y la simetría de las cejas, de los ojos, los labios, cómo están sus mamas, si están aumentadas de tamaño, si vemos alguna bolita, es decir, alguna bolita principalmente o algún aumento de volumen, principalmente en la región de qué? En la región del cuello, en la región de las axilas y las regiones inguinales. Estas bolitas o aumento de volumen es lo que nosotros médicamente llamamos adenopatías o llamamos ganglios, que estos generalmente pues tienen que aparecerse de manera bilateral. Hay que ir, cuando estos aparezcan, pues debemos ser capaces de palparlo y a la palpación ver si están duros, si hay algún aumento de volumen, si está doloroso, ¿ok? Entonces, estos síntomas son muy importantes que nosotros lo observemos y es algo que a simple vista pues podemos determinar. Entonces, como les platicaba, pues la sintomatología va a depender, es decir, tiene un cuadro específico para cada uno de ellos. Entonces, de manera general, ¿qué debemos ver? Los niños se enferman, es decir, se enferman de diferentes patologías y que esté enfermo, no tampoco debemos sobrepreocuparnos y pensar que tengo una enfermedad maligna. ¿Qué sí debemos hacer? Que cuando un niño se enferme, debemos llevarlo
una persona, un personal de salud que le ponga un tratamiento médico. ¿Cuándo es muy importante? Cuando los síntomas persisten después de los 7 o 10 días de puesto el tratamiento médico. ¿Cuáles síntomas primordialmente? Pues la fiebre. Aquellos niños que vemos que, aunque tengan antecedentes, no tienen antecedentes de cuadros gripales, es decir, no traen gripe, no traen síntomas gastrointestinales, y vemos que persiste la fiebre 10, 7 días, o fiebres que son intermitentes, que aparecen de manera espontánea y desaparecen frecuentemente, y son fiebres persistentes a partir de los 7, 10 o 15 días, pues ya esto es un signo de alarma. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Otra cosa también muy importante es aquel niño que tiene enfermedad, es decir, que se enferma a repetición, ya sea por infecciones en la piel, por infecciones respiratorias, por infecciones gastrointestinales. Son niños que tienen episodios de enfermedad que se puede presentar 4 o 5 veces en el año. Este es otro factor determinante. ¿Cuáles son otros síntomas que debemos tener en cuenta? Aparte, como ya les platiqué, el comportamiento y el decaimiento, el malestar general, la fiebre, las lesiones en la piel, como las petequias, los hematomas, la presencia de enopatías o ganglios. Otro síntoma también es muy importante, los dolores de cabeza, la cefalea. Si los niños refieren que tienen cefalea, no importa que en muchas ocasiones quizás se los atribuimos que utilicen pues los dispositivos de comunicación, pues ya sean las tablets, los celulares, pues siempre es importante, si este dolor de cabeza persiste, de igual manera, pues acudir al médico, porque no en muchas ocasiones se lo podemos atribuir pues que se agarra una insolación o que trae problemas en la vista. ¿Por qué? Porque estos síntomas, aunque a veces no le demos mucha importancia, son signos de alarma y de alerta. ¿Por qué? Porque cuando ya el cáncer tiene toda la sintomatología en su expresión, ¿es por qué? Porque ya está en un estadio avanzado. Por eso, lo más importante es el diagnóstico oportuno. Entonces, como les decía, dentro de los tumores más comunes, pues están las leucemias. Las leucemias son las enfermedades hematológicas, es decir, el cáncer hematológico. Por eso, lo más importante que debemos ver, la sintomatología, ¿de qué va a depender? Pues de los síntomas propiamente relacionados con las enfermedades hematológicas. Cuando, pues, de alguna casualidad, el médico le indica algún examen de laboratorio, sobre todo los exámenes de hematología, pues donde se ve la hemoglobina. Es importante tener en cuenta cómo está la hemoglobina, cómo tiene las plaquetas, cómo se encuentran sus glóbulos blancos. Siempre preguntarle al médico cómo está, y si el médico nos dice, no, pues están disminuidos, hay no están en las cifras normales. Siempre es importante preguntarle al médico por qué, doctor, que usted piensa, que nos vaya a orientarnos y no quedarnos de manera conforme, que nos diga, ah, no, pues está disminuido, pero ya después con el tiempo va a mejorar. ¿Ok? Que es sobre todo, como le digo, la leucemia es una de las enfermedades del cáncer infantil, la forma de presentación más común, y muchas veces los diagnósticos se hace tardío. Otro síntoma muy importante también son pues los sangramientos nasales, que es muy importante y ocurre, aunque no lo crean, ocurre de manera frecuente. Si vemos que el niño sangra por la nariz, que tiene los dolores abdominales. Otra cosa también que debemos tener en cuenta, sobre todo en los niños sobrepeso, en los niños obesos, ver cómo está su tensión arterial, si se quejan o refieren dolores abdominales recurrentes, porque en los niños lo más, el, ok, el mínimo detalle cuenta. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, cuando uno ve de manera general cuáles son los síntomas y signos que uno pues, les va a platicar, pues de manera general, cuáles son las signos de alerta, pues el decaimiento, malestar general, la anemia, la fiebre persistente, las cefaleas o dolores de cabeza, el sangramiento nasal, los dolores abdominales, la
las adenopatías inguinales, las lesiones en la piel como los hematomas. Entonces, cuando vemos estas sintomatologías, también guardan relación con otras enfermedades. Entonces, muchas veces el diagnóstico se hace tardío. ¿Por qué? Porque incluso los padres acuden, los llevan a una institución de salud y muchas veces pues le dicen, no, le ponen tratamiento y no se le hacen estudios más específicos. ¿Por qué? Porque también estas patologías pues necesitan pues marcadores tumoral, estudios de imagenología, como son las tomografías, las resonancias magnéticas y los marcadores tumorales que son más específicos, incluso hasta las funciones lumbares, los estudios de la médula espinal, que son los exámenes que nos van a dar un diagnóstico. Pero ¿qué es lo importante? Conocer los síntomas y saber que estos síntomas, si se le pone tratamiento a cada uno de los síntomas, por lo que llevemos al niño al médico, pues en un periodo de 7 a 10 días, pues ya debe resolver. Si persiste después de este tiempo, pues ya es preocupante. ¿Y qué debemos acudir? Pues a un pediatra o a un especialista en oncología para ¿qué? Para descartar estas enfermedades. ¿Por qué? Porque un diagnóstico oportuno, lo más importante, número es pensar en el cáncer, conocer los síntomas y signos. Y después que ya lo pensemos, pues un adecuado examen físico, ¿para qué? Para nosotros poder orientar a los padres o a los familiares a qué institución de salud deben acudir, cuáles son los exámenes que se deben realizar para nosotros poder realizar el diagnóstico. Y ya una vez realizado el diagnóstico, pues entonces comienza la etapa. El diagnóstico del cáncer infantil varía mucho. ¿De qué va a variar el diagnóstico? Número uno, en la etapa en la que ese Ujú. cáncer fue diagnosticado. Y en dependencia, hola, buenas noches. Y en dependencia de esa etapa, pues se va a definir cuál sería primeramente la terapia. Si sería cirugía, si sería radioterapia o quimioterapia, que el orden del tratamiento, como le decía, pues va a depender del tipo de cáncer con que se diagnosticó y en la etapa en la que se encuentra. Y lo más importante, siempre lo más importante es escuchar al niño y escuchar a los padres. ¿Ok? Los padres son las personas que más conocen a sus hijos. Y así ese es el mínimo detalle, porque muchas veces los padres nos dicen, doctora, yo lo único que lo veo es decaído, mi niño no está bien, él generalmente no es así, y eso es una señal de alerta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Escuchar detalladamente y qué nos dice el padre, ver siempre cuándo comenzó la cronología de cuándo comenzaron los síntomas y signos, cómo fue el entorno de esa madre durante el embarazo, cómo fue, si tuvo alguna exposición a radiaciones, algún tratamiento medicamentoso invasivo. Por eso, lo más importante, número uno, es escucharlo. Y número dos, pues también escuchar al niño. ¿Por qué? Porque aunque sea, pues en dependencia de la edad, aunque sean muy pequeños y muchas veces, pues en dependencia del grupo de edad en que se diagnostique, pues nos podemos comunicar con ellos o no. Pero los niños también es muy importante escucharlo porque muchas veces nos aportan datos importantes. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo abordamos a un niño que le diagnosticamos una enfermedad? ¿Y cómo abordamos este tema? Pues este tema, lo más importante, el tema de abordaje es el factor humano. ¿Por qué? Porque va a ser un niño que su vida va a cambiar completamente, que va a ser sometido a un tratamiento muy agresivo, que su cuerpo, su estilo de vida va a cambiar, que su familia lo va a tratar y su comportamiento va a ser de manera diferente. Entonces, a los niños, número uno, pues no lo tenemos que tratar con lástima, sino con empatía y con amor. Porque lo más importante, científicamente está demostrado que la esperanza, el comportamiento y la capacidad mental con que la familia y los niños sean capaces de asumir este reto, este diagnóstico, este tratamiento, así va a depender su evolución y su organismo va a tener la capacidad suficiente y se va a adaptar a esta transformación y a este cambio que va a sufrir. Entonces, pues el cáncer es un reto. Actualmente, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, existen
sí tiene cura el cáncer, es decir, no todo cáncer, no podemos decir que no todo cáncer tiene cura. Actualmente, pues también como miles de niños son diagnosticados con cáncer, también miles de niños, gracias a Dios, tocan la campana y están en un proceso de remisión. ¿Qué es lo más importante del cáncer? Es el seguimiento. ¿Por qué? Incluso el seguimiento puede ser de 5 a 10 años. Porque aunque ya logre vencer, aunque los estudios y los marcadores nos digan que ya esta célula o este crecimiento no está en su organismo, lo más importante es el seguimiento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que puede haber una recidiva a los 5 años de haber padecido esta enfermedad. Entonces, no es solamente que ya venció la enfermedad se quedó ahí, no, sino el seguimiento para evitar que pueda volver a tener una recidiva o una metástasis o una agresión a un órgano distante a este. Entonces, hay algunos tipos histológicos de cáncer que algunos son más amables, otros son muy agresivos y de pronóstico desfavorable. Entonces, en dependencia de eso, va a ser la terapéutica médica. Entonces, como les decía desde el principio, el cáncer, no hay manera que podamos prevenir el cáncer. Es decir, no podemos prevenir, es decir, hay factores que nos pueden ayudar a disminuir, por decirlo así de alguna manera, la agresividad con la que se va a comportar. Y es en cuanto al estilo de vida, la alimentación, sobre todo la alimentación, evitar el uso excesivo de medicamentos cuando no están indicados, sobre todo el tema de los antibióticos en los niños, porque los antibióticos pues tienen su efecto en el organismo, pero cuando no le damos un uso adecuado, también se pueden inmunodeprimir. Entonces, estos son factores que nos van a ayudar en cuanto al estilo de vida, pero no hay nada que pueda prevenir a que un niño pueda padecer cáncer. ¿Qué es lo más importante? Como le dije, el diagnóstico oportuno, porque el diagnóstico oportuno es lo que nos va a permitir a nosotros ser capaces de poder tomar una acción en consecuencia. Entonces, no quiere decir, como les decía anteriormente, y disculpa que quiero hacer el énfasis, pero el objetivo de la conferencia es, pues en la zona de nosotros, donde cada uno de nosotros vivimos, siempre va a haber estadísticamente ya aproximadamente de 3 a 5 niños. Está estipulado que de esos 3 a cada 5 niños que viven cerca de nosotros, uno tiene riesgo de padecer cáncer infantil. Entonces, ¿qué queremos decir eso? Que nosotros somos los promotores de ver, de diagnosticar, de llevar, de transmitirle a los padres, a la familia, a nuestros compañeros en sus lugares de trabajo, para que también sean celadores de cada una de las determinantes que debemos tener en cuenta para poder identificar los síntomas, que es lo más importante. Por eso, cada uno de nuestros clubes tiene que enfocarse en llevar a cabo campañas de concientización a la familia, en dependencia, llegar a los lugares más difíciles, es decir, donde las personas de bajos recursos tengan muy poco, que a pesar de que tengan acceso pues al internet o a o a la información, no sepan o no tengan la capacidad de aceptar esa información. Y nosotros tenemos que buscar el lenguaje oportuno, el método de nosotros poder transmitirle esta información. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de natalidad que cada día va en aumento y natalidad en aumento pues significa mayor riesgo de padecimiento. Entonces, cada una de nuestras actividades tiene que ir encaminada a eso. Muchas veces también podemos tomar iniciativas. Nosotros, por ejemplo, acá en el Club de Leones de Cananea, el año pasado hicimos un convenio con un laboratorio clínico, Laboratorio Corona, que ellos nos ofrecieron a realizar estudios de hematología, entre ellos pues hemoglobina, leucograma y lámina, conteo de plaqueta y lámina periférica, que no son exámenes tan costosos y no son exámenes propiamente que sean exámenes de marcador tumoral, pero sí son parámetros de gran importancia a la hora de diagnosticar o definir o determinar el riesgo de que ese niño pueda tener un padecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque verdaderamente nosotros realizar campañas de marcadores tumorales, una que son invasivos, tienen alto costo, no se lo vamos a hacer a todos los niños, al igual que los estudios de imanología, pero estos exámenes de laboratorio pues no son tan costosos, son de fácil alcance y también y también nos pueden orientar o facilitar el riesgo.
otras actividades que podemos hacer, que en cada uno de los clubes pues tenemos socios que pues son médicos, ¿no? Y también otra de las actividades que podemos hacer son jornadas de salud donde los padres acudan con los niños y allí nosotros pues seamos capaces de realizar un cuestionario de los síntomas y signos y un examen físico pues pequeño, concreto y nos permita también pesquisar o diagnosticar ciertos síntomas o ciertos signos que los padres no hayan sido capaces de determinar. ¿Por qué? Porque también tenemos que estar conscientes que no todos tienen acceso al sistema de salud y algunos que tienen acceso al sistema de salud pues tampoco cuentan con un médico especialista, pues ya sea con un pediatra o con un oncólogo que los oriente o que les haga adecuadamente un examen médico y sea capaz de diagnosticar estas enfermedades. Entonces, creo que lo más importante que nos debemos de llevar nosotros en cuanto al cáncer es qué es el cáncer, cuáles son las edades más frecuentes en que pueden aparecer, que se los vuelvo a repetir, aproximadamente entre los 2 y los 5 años y entre los 9 y 12 años. Esto no quiere decir que el resto de los niños pues no tengan riesgo, pero son las edades en las que tienen mayor recurrencia. ¿Qué tipo de cáncer pueden aparecer? Pues va a depender también de la edad. Es decir, la etapa de la adolescencia, hasta de los 2 a los 5 años de edad, pues son más frecuentes las leucemias, como le decía anteriormente, seguido por los tumores del sistema nervioso central, que ahí están los glioblastomas, los asistostromas, con todos estos nombres que no quiero aturdirlo con su nombre. ¿Cuáles son? Están seguidos por cuál? Los linfomas en un 10 o un 12% que son conocidos como los linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, que unos son más agresivos que otros. Estos tienen una etapa de incidencia aproximadamente entre los 5 y los 12 años de edad. Y están seguidos por cuáles? Por los osteosarcomas, que son los tumores óseos que no tienen una mayor recurrencia ni una mayor prevalencia, pero la forma de presentación son bien agresivas. Por eso otro dato muy importante es que cuando veamos niños con fracturas recurrentes, sobre todo en los huesos largos, es decir, en las extremidades de los brazos o de las piernas, es otro factor de alarma. ¿Cuáles otros tumores son por orden de incidencia? Por los tumores de partes blandas, ya sean los sarcomas de la piel, los melanomas, y seguido posteriormente por los tumores renales, que son conocidos como ¿cuál? Los tumores de Will o los nefroblastomas. Cada uno de estos tumores tiene su cuadro clínico propio, pero todos los síntomas que le expliqué anteriormente, y se los vuelvo a comentar, decaimiento, fatiga, debilidad muscular, somnolencia, sangrado por la nariz, pérdida del apetito, fiebre persistente por más de 7 días, hematomas, lesiones en la piel, aumento de volumen en las regiones inguinal, axilar o del cuello con adenopatías duras que no son movibles, que no generalmente tienen que ser dolorosas a la palpación, aumento de volumen o distensión del abdomen. Estos son síntomas que debemos tener en cuenta y debemos ser celadores porque de manera general estas sintomatologías son los que identifican o nos hacen pensar a nosotros cuando podemos estar en presencia de un niño que padezca de cáncer infantil. Entonces, como mismo, tristemente, pues en años pasados, ya sea por el diagnóstico tardío, la accesibilidad al sistema de salud y al tratamiento médico, había una alta incidencia, es decir, una alta mortalidad por cáncer infantil. Pues gracias a Dios y con el diagnóstico oportuno, los medios de difusión, la mayor accesibilidad de la familia y de la población y de la comunidad al sistema de salud, actualmente pues ha disminuido la tasa de mortalidad en cuanto al cáncer infantil y el año pasado pues México cerró con una tasa de mortalidad infantil de 2.134 niños. Entonces, ¿qué debemos ver? Y con una tasa de sobrevida de 85, del mayor del 85%. Entonces, ¿qué queremos decir? Que nuestros niños sí se pueden salvar. Nuestros niños sí lo podemos, sí pueden vencer
esta batalla y nosotros tenemos que ser las personas que los acompañemos en el camino o que le demos o que le abramos ese camino. ¿Para qué? Para que su diagnóstico sea el oportuno y sea el diagnóstico adecuado. Y también es muy importante no solamente abrirle el camino, sino también acompañarlos en el camino. ¿Por qué? Porque no todas las familias tienen los recursos adecuados, no toda la familia tiene la accesibilidad y nosotros, pues una de nuestras tareas de una de nuestras principales prioridades es pues ayudar a la familia, encaminarlo. ¿Para qué? Para preservar la vida del niño, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque una vida cuenta y una vida salvada es un logro y es una batalla contra esta enfermedad, que no podemos dejar, no podemos tenerle miedo, no podemos dejar intimidarla y tenemos que como mismo nos aterroriza, como mismo nos asusta, lo que puede implicar con ese mismo espíritu, con esa misma actitud, tenemos que ser previsores y nosotros llevar a cabo actividades, que cada una de las actividades que llevemos a cabo seamos en pos de qué, de combatir este padecimiento que a nivel mundial, incluso a muchos, pues nos puede tocar de cerca. Cada uno de ustedes, pues no sé, cada uno puede ser que en su familia le haya tocado vivir la experiencia de tener un angelito, una criatura que haya padecido esta enfermedad y el camino es difícil, el camino es complicado y lo más importante es el amor y la capacidad con la que nosotros sepamos acompañar a la familia, orientar a los padres, porque el diagnóstico es difícil para el niño, pero es difícil para la familia. Porque muchas veces la familia no sabe cómo afrontar, cómo llevar esta situación, qué camino escoger, porque muchas veces también, por eso es importante en el tratamiento, no solo el tratamiento médico, sino un tratamiento psicológico para que la familia sea capaz, porque como al final es un niño que es menor de edad, que no puede determinar por sí mismo y los padres son los que tienen que asumir pues cuál va a ser su diagnóstico, cuál va a ser la conducta que ellos van a estar de acuerdo con el médico, pues debemos ser capaces de también llegar a los padres y explicarle detalladamente qué es lo que tiene su hijo y cuáles son las opciones de tratamiento, las adecuadas para él, porque lo importante es combatirlo, pero también la calidad de vida que queremos que esto, pues que nuestros niños también vivan, porque la calidad de vida es muy importante, porque muchas veces queremos aferrarnos a la vida, pero la vida hay que vivirla, pero con calidad. Entonces, pues estoy abierta a cualquier pregunta, a cualquier interrogante que tengan en cuanto al tema. ¿Cómo que te mudas? Ha sido idea de tu madre, para que la relación respire. Muchas gracias, Yelen. Entonces, Damos la palabra. Hay una pregunta del primer vicegobernador del B3, Oscar Armando, adelante. B7, Hola, perdón. Oscar, bueno, mucho gusto. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Excelente tema, Yelen. Creo que cada año tocamos estas fibras muy sensibles para los que estamos aquí y para los que nos dedicamos al área de la salud, vemos muchas cosas. Pregunta, eh, los mecanismos en los que se transfiere el cáncer puede ser también de parte de la mamá al bebé, o sea, toma de algún medicamento, no sé, en alguna zona que haya alguna cierta actividad, por llamarlo de alguna manera, algún contaminante ambiental o de agua, no sé si también puede ser provocado o transferido de la mamá bien borracho, al bien. bebé en, ¿Quién es? ¿El Sergio León? inclusive no sé si se desarrolle estando el producto creciendo o se desarrolla después de que nace. Oscar, muy interesante su pregunta, porque es una duda que pues muchos
tenemos, mire, número uno, el embarazo es muy importante. ¿Por qué? Porque la madre, el feto se forma producto de la concepción, es decir, tiene la carga genética de la madre y el padre, que esta carga genética se combina para dar un nuevo fenotipo. Entonces, cuando esta carga genética se combina, se puede haber una anomalía porque es como una fusión que vamos a hacer. Si esta fusión ocurre de manera normal, pues tenemos un feto sano. Pero si esta fusión ocurre de manera normal, por el conflicto o la carga que traigan esos genes, pues puede dar, es lo que da origen a las malformaciones congénitas. Y estas malformaciones congénitas, como son los niños que pueden nacer con malformaciones congénitas, como son la trisonomía 21 o el síndrome de Down, tienen cierta predisposición o riesgo a padecer un cáncer infantil. ¿Qué pasa? Que hay muchos tipos de cáncer que no, por ejemplo, en familias hay antecedentes de leucemias, pero este antecedente de cáncer es decir, tiene mayor riesgo en cuanto a los hermanos. Por ejemplo, en un matrimonio tienen un niño que nace con leucemia y la madre posteriormente tiene un embarazo y ese bebé, ese hermanito, también tiene riesgo de tener leucemia. Pero no está demostrado que porque en la familia de la mamá hay antecedentes de leucemia, ese bebé tenga riesgo de tener leucemia. ¿Ok? Entonces, dentro de los factores ambientales, tienen mayor predisposición a las malformaciones genéticas, es decir, no propiamente al cáncer, pero sí pueden determinar, por ejemplo, la exposición a ciertos factores como son las radiaciones ionizantes, que sí está demostrado que sí tiene riesgo de traer como consecuencia de que ese bebé, ese feto que se está desarrollando, sobre todo la etapa del desarrollo de gestación, que la madre tuvo exposición a esas radiaciones, sí tenga riesgo de tener cáncer infantil el niño. Entre otros los factores, no, por eso como le decía, los niños a diferencia de los adultos tienen riesgo de cáncer infantil que sí influye el estilo de vida, ya sea lo que comamos, los antecedentes familiares y el entorno ambiental. A diferencia de los niños, que va a depender de qué, de su desarrollo embrionario. Va a ser propiamente genético, aunque ciertos factores sí influyen, como son, como le decía, en la madre, sobre todo el tema de las radiaciones y medicamentos que son teratogénicos y pueden traer complicaciones y malformaciones a ese feto y ese feto, pues a medida que pues ya sea concebido, que ya se convierte en un ser humano, sí puede traer consecuencias y riesgos. Por eso el embarazo es muy importante. Incluso cuando uno va a una consulta con el niño, siempre es importante preguntarle los antecedentes familiares. Ok. Muchas gracias, Yelen. Muy interesante tu respuesta y No, buenas noches a todos. Gracias. no, muchísimas gracias, un placer. Igualmente, Tomás. gracias. Adelante con tu pregunta. Gracias, buenas noches. Yelen, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por Muchas compartir gracias a usted. tu conocimiento, excelente exposición del tema. Yo tengo dos preguntas. Una es, aquí en el sur del estado de Sonora se ha venido incrementando el índice de niños entre 4 y 7 años que manifiestan leucemias o tipos de leucemias. Y se está asociando, hipotéticamente, nada científicamente comprobado, con el uso de pesticidas y o hormonas de crecimiento en los vegetales o en las carnes, en los pollos y demás. Entonces, yo sé que a lo mejor la pregunta que voy a hacer es compleja, complicada, pero no podemos asegurar ahorita en este momento que está correlacionada 100% a esos factores. Sin embargo, cada vez está llegando más a esa conclusión. Pero aquí como Club de Leones, que es mi primera pregunta, ¿no? Además de informar cómo debemos de manejar el tema de la alimentación, porque sentimos que obviamente la alimentación, cuando ya traes esa carga con una no adecuada, no voy a decir mala, con una alimentación no adecuada, detona exponencialmente el crecimiento de algunas células que dan origen a. Entonces,
¿Qué debemos de empujar como Club de Leones en cuanto a la alimentación? No solamente del niño, que entiendo que también Ujú. es sumamente importante, sino de las madres o de las futuras madres que cada vez siento que están tomando más cosas light, eh, que Exacto. esto y que el otro, Sí. pastillas, o sea, mucho creo yo correlacionado con el peso, estética, que después dan Ujú. origen a. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay Sí. algo que debamos de poder empujar empezar a empujar como leones para Claro. provocar Sí. una nueva generación? No, David, que mire, completamente de acuerdo con usted. Pues en la medicina está demostrado que el hombre es un ser biopsicosocial. Es decir, todo lo que está alrededor del hombre influye en la salud del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que para determinar, pues, para determinar si algo tiene o incidencia o no, médicamente hablando, en una patología, pues tenemos que ver Ya. porcentaje, riesgo, enfermedad, y entonces, pues ahí también, aunque es un poco, pues, triste decirlo, ¿no? Que quizás entra en un conflicto, también cuando médicamente pues estamos en el 2000 en pleno siglo XXI, en plena revolución comercial, donde también pues todo ha revolucionado las industrias y pues desgraciadamente muchas veces lo que es bueno para la economía es malo para la salud. Entonces eso también pues trae a veces un conflicto, ¿no? En cuanto a la parte médica y a la parte pues verla así económica. Pero yo estoy completamente de acuerdo porque aunque no podemos decir 100% científicamente que es una causa determinante, sí está demostrado que influye. ¿Por qué? Porque como usted decía, es muy importante la alimentación en la madre. ¿Por qué? Porque esa madre se está preparando, ese feto está creciendo durante toda la gestación, durante todo el embarazo, el tiempo de gestación, él se está creciendo, se está desarrollando y su organismo y sus órganos están adquiriendo una celularidad propia. ¿Y de qué se nutre el feto? Pues de lo que la madre come y le transmite a través del cordón umbilical que llega a la placenta y él se alimenta y él se va nutriendo de eso. Entonces, si la madre no tiene un estilo de vida adecuado y pues no tiene una alimentación adecuada, incluso consume medicamentos que puedan ser nocivos, puedan ser agresivos, sí va a traer consecuencias para ese feto. Consecuencias que ahorita quizás no tengamos un rango, un margen estadísticamente hablando, para determinar hasta qué porcentaje puede ser agresivo, puede ser determinante o no, pero sí influye. Sí está demostrado que una alimentación sana, un cuidado durante el embarazo, incluso también, no solamente durante el embarazo, sino ya cuando el niño nace, pues la alimentación, porque acostumbran a muchas, pues las papitas, las sodas, y no es que no la puedan comer, pero los niños necesitan de vitaminas, necesitan de proteínas, necesitan de carbohidratos, todo en un régimen adecuado que le va a permitir un desarrollo adecuado, es decir, durante todo su proceso de crecimiento. Entonces, si esas, no, esas sustancias, muchas veces hay muchos alimentos que tienen muchos productos que están adulterados, que incluso no son naturales, son sintéticos, y esos productos también pueden traer como consecuencias en la mutuación. Entonces, la dieta, el estilo de vida sí es un factor fundamental. Quizás no podemos darle el nombre de factor determinante o que sea o como una causa, pero sí lo vemos como un factor de riesgo, por decirlo así. Ok, gracias. Y la segunda, que es muy rápida, es tema de sopas Maruchan, jugos en Tetra Pak, no se diga galletas, papitas y embutidos. Eh, ¿Eso debemos de provocar que no se consuman? Mira, yo creo que no debemos ser radicales. El problema no es decir, tenemos que encontrar el balance y el equilibrio. Y lo más importante en ese balance no es que no lo consuma, sino lo importante es la cantidad y la frecuencia con la que consume este producto. Porque el que no lo consuma no podemos decir, no lo vamos a consumir porque te digo, porque usted consuma una marucha una vez a la semana o dos veces en el mes, no quiere decir que le vaya a hacer daño, pero un niño que todos los días se alimente de una marucha, pues un niño que no está recibiendo vitaminas naturales, oligoelementos, carbohidratos, que son productos sintéticos, entonces pues su organismo no se va a ir desarrollando de manera adecuada, no va a tener el crecimiento celular, no va a necesitar los elementos que desarrolle ese tejido y como van a administrarse productos que son sintéticos, es decir, que no están, no son biológicamente de manera natural, sino que son creados por el hombre, sí pueden traer mutuaciones y alteraciones a nivel celular. Entonces, yo creo que es encontrar el equilibrio,
en cuanto a la cantidad y la frecuencia, que es lo No, más importante. de acuerdo, gracias. No, muchísimas gracias a usted. Marco, Chelita, no sé quién vaya a participar. Adelante. Por aquí tu servidor Hola, Macaulay mucho Yáñez. gusto. Muchas gracias, doctora Yelen. Muy interesante su plática y esto nos despierta o nos anima a seguir apoyando al cáncer infantil. Yo creo que en el distrito y muchos compañeros leones hemos estado apoyando a la Fundación Castro Limón, que está aquí en Tijuana, Sí, para ayudar a los niños con cáncer. Y nosotros además tenemos 20 corazones de recolectores de tapitas, que tenemos las dos funciones de limpiar la ciudad, el medio ambiente, y apoyamos a niños y mujeres que están padeciendo ya el cáncer. Pero esto me da una idea para nuestro club que podemos hacer algunos trípticos o algún formato que ya existen, pero ponerlos en los corazones o cuando vamos a las escuelas, que muy seguido vamos, y hacer ese folleto que tenga los síntomas de alertas en el cáncer infantil, porque la importancia que acabas de comentar de que se pueden salvar vidas hasta en un 80% si se descubre con. sí, sí, Entonces, pues, lo voy a proponer a mi club y vamos a hacer, qué sé yo, poner una especie para recibir las cartas, ahí se pone el folletito para que no se maltrate y que la gente lo tome ahí, porque a regular estos corazones están en los hospitales, en las universidades, en los parques, entonces va a ser una forma de estar apoyando al diagnóstico temprano del cáncer. pues claro que sí, muchísimas gracias, Maclo. Incluso yo le quería comentar, pues de manera rápida, una pequeña anécdota. Nosotros también tenemos otra iniciativa que hacemos, pues hicimos en forma de cuento. En cuanto al cáncer infantil, no, pues que ataca los glóbulos blancos, que son los glóbulos rojos, que son caballeros, y lo hicimos de manera, pues, de pancartas y hicimos esta actividad, pues, en las escuelas, sobre todo niños, pues, que ya tuvieran desde los más pequeños hasta niños en diferentes grupos de edades. Hicimos esta dinámica como que el cáncer era malo, que llegaba e invadía, es decir, de manera y de cuáles podían ser los síntomas, que el caballero estaba cansado y la atacó, y los niños fueron capaces de determinar. Y quería de manera rápida platicarle a ustedes, pues en una de estas escuelas fuimos a hacer esta actividad, encuentro con los niños, y pues le platicamos, la princesa estaba sangrando por la nariz y se nos acercó un niño, se acercó un niño y dice, doctora, mi hermana sangra por la nariz. Mi hermana podrá estar enferma. Pues le di al niño una tarjetita. Ah, pues diga a su mamá que la puede llevar y pues de ningún problema. Como a la semana la mamá se comunicó con nosotros y para no hacerle la historia, pues la niña le diagnosticamos leucemia y gracias a Dios pues ya va en su segundo año y pues ya va venciendo. Entonces, ¿qué les Bien, quiero decir con esto? Que en el lugar que menos pensemos, incluso hasta con un niño, podemos cambiar, es decir, no, cualquier actividad que hagamos nunca va a pasar desapercibida, siempre va claro, a tener su repercusión, incluso hasta en los niños, porque yo dije, bueno, pues como un niño sea capaz de darse cuenta que su hermanita y él fue el que motivó a su mamá que la llevara para que el médico la viera y pues la niña le diagnosticaron leucemia y pues gracias a Dios pues ahí va muy bien y venciendo al tratamiento. Pero sí le digo, hay muchas actividades, mucha dinámica que podemos hacer porque todo trabajo que hagamos, pues creo que va a ser poco, pero lo importante es no cansarnos y llegar, es decir, ser constante, porque el cáncer no es algo de hoy, de mañana, es algo de día a día, día a día, y cualquier actividad, cualquier pedacito cuenta. gracias, doctora. Voy a intentar hacer un cartel o un folleto con los síntomas de alerta para el cáncer infantil y te lo voy a compartir para que nos apoyes Pues si le excelente, quitamos sí, o le con mucho ponemos. gusto, Muchas gracias. mucho gusto, no a ustedes. Gobernador del Distrito B7, bienvenido a nuestro distrito. Adelante, Rafael. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos. Mira, Yelen, yo soy médico veterinario, especialista Muy en fauna mucho gusto. silvestre. Dos cuestiones que tengo aquí importantes decir. El cáncer es una enfermedad de la evolución porque lo hemos estado viendo desde hace algún tiempo los que ya somos mayores. Antes era muy raro encontrar un niño con cáncer. Todo el cáncer que nos daba a los más viejos.
porque era parte de la degeneración que pues, por el tipo de vida, por lo que tú quieras, y ahí era donde se presentaba. Ahora es común ver hasta niños de brazos recién nacidos con algún trastorno de tipo de este degenerativo de algún cáncer y a veces maligno, desgraciadamente. El por qué te dije del veterinario, bueno, y pues en fauna silvestre, el cáncer existe en todas las especies. Exacto. Yo trato especies que no comen papitas, ¿verdad? O no toman Sí, Coca-Cola ¿verdad? y tienen Exacto. trastornos degenerativos también, a lo mejor hepáticos o a lo mejor renales o de huesos o qué sé yo, porque hay también ese tipo de trastornos en cuestiones oncológicas Sí, en diferentes especies. Y ahora la que yo considero como muy importante y que pudiéramos plantearnos entre tantos compañeros y tantos distritos, que tenemos los 9 distritos, y que sería un buen proyecto, es tratar de ver esta nueva oportunidad que nos ha dado la naturaleza con los perros. Hay perros que detectan el cáncer y yo creo que pudiéramos ver la posibilidad de hacer un equipo para que pudiéramos tener esta calidad de perros y como tú lo decías, es muy sí, importante prevenirlo antes de que ya se exacto, manifieste, porque entonces ya avanzó la enfermedad. Entonces, si exacto. tenemos la oportunidad de prevenirlo con estos maravillosos animales que tienen esa capacidad, lo tienen todos, pero tenemos que de alguna forma estimularlos para que lo vayan detectando. Sucede lo que hacen con la droga, ¿no? También los animales que detectan Sí, los toxoides y demás, pudiera manejarse este tipo de cosas. Es un proyecto a lo mejor bastante raro porque no lo hemos visto, pero yo creo que sería fantástico que pudiéramos llevar algún perro con algunas características y que tengamos algunos perros de estos, alguna escuela a que detecte a los niños oliendo y características de ir apuntando ahí qué está pasando, no cómo está respondiendo. Es un ok, animal que va a ser sí, dócil y que pudiera determinar esto. Entonces, Ya tiene en este tipo de cuestiones es lo que yo considero que pudiéramos aprovechar, porque no hay algo que nos detecte una biometría o algo así para decir, sí, pues la anemia y demás, pero no oncológicamente. Entonces, esto ya sí, solamente es cuando tenemos el tumor o la ujú, neoplasia propiamente desarrollada y tomamos muestra de ahí para poder detectarlo. Entonces, si ellos tienen esa facultad natural, pues yo creo que pudiéramos aprovecharlo. Entonces, algún compañero por ahí que tenga la facilidad y ver la forma en que podamos conseguir esto y poderlo hacer, así como hicimos mucho tiempo las guías, los perros guías para ciegos, que no fueron de ujú. nosotros, pero fueron apoyados por un instituto, pues lo podemos ver también nosotros en este sentido y yo creo que sería formidable, ¿no? No, Ahora, ah, mi pues plática, gobernador, Helen, pues muchísimas gracias pues por acompañarnos aquí en la plática y pues creo que su idea pues me alegro mucho porque creo que era una iniciativa que ni se me había ocurrido. Incluso pues yo aquí pensando en mi mente lo podemos combinar para que no se vea quizás un poco raro como que vamos a leer, lo podemos combinar una actividad pues, en cuanto a la causa que estamos también en el programa de salud mental, pues los niños ya saben que con los perros y podemos vincularlos en una actividad donde haya muchos niños involucrados como un método, una actividad de intercambio y pues ya nosotros pues ver en dependencia de la mayor sensibilidad del olfato que tenga el perro con este niño y abordarlo de manera delicada, pues ya de manera específica con este niño, pues nosotros examinar o indicarle, orientarlo desde el punto de vista médico para descartar y pues ya lo podríamos ver así, pues muchas gracias por su idea, sí, muy no al contrario, interesante, gusto saludarlos a todos. sí, Buenas no, noches. un placer, Marco, no muchas sé si tengas gracias. otra pregunta por ahí o te quedaste con la mano levantada. No, pero todo bien, No, gracias. ok, ya, Maggie, gracias. adelante. Estaba moviendo las manos. Ah, ok. Oh, sigue, no, no sigue. Ah, sí está levantada. Sí, no, no hay problema. Buenas noches a todos. Buenas Yelen, noches. Yelen, muchas gracias por la información que nos has compartido. La valoramos muchísimo. Como bien dices, tenemos a nuestro alrededor ya nosotros nietos, pero pues hay en la familia sobrinos y muchos niños de amigos.
que es bueno saber esos, como dices tú, esos foquitos rojos, esos síntomas que Sí. pudieran presentarse. Como asesora del cáncer Oh, mucho gusto. De nuestro distrito B1, ahorita que compartías eso sobre la historieta dirigida a los Sí. niños para que sea más fácil su entendimiento Cuento. y poderlo, como esponjita, pues, que son los niños, Sí. conocer porque son buenísimos cuando ven caricaturas y Sí. entienden perfectamente. Cuando estuvo la gobernadora Lupita, se Mm. promovió mucho las lonas con los signos de Sí. los síntomas que No. pudieran tener, que colocamos en las escuelas. Lo que menciona Maco de los corazones para las tapitas, que Ujú. después son entregadas a asociaciones o Ay, fundaciones sí. contra el cáncer, pues es muy bueno también. Pero a mí me gustaría que como asesora del distrito pudieras compartirnos mm, ese tipo de acciones como esa historieta, pero qué más pudiera hacer? O sea, Sí. qué otra actividad a nivel distrito, no sé, Perfecto. en tu plan de acción que tienes para que es prevenir, como dices, ¿no? Sí. Lo del cáncer infantil. Entiendo. Mm, Pues es lo que a mí me gustaría saber si tú ya tienes contemplado algo respecto que hagamos los clubes para ayudar en esto de la prevención Sí, del cáncer infantil. pues Gracias. no, Maggie, un placer, mucho gusto. Pues nosotros aquí, pues en el distrito, pues como número uno, pues ya estamos en una actividad en cuanto a apoyar, pues como se acerca el invierno, pues ya lanzamos una campaña de dona tu gorrito, una sonrisa, un gorro vale 1000 palabras, pues donar un gorro colorido para entregarlo a las instituciones oncológicas. Estamos también con las trenzas para la confección ahí en Benjamín Hill de las pelucas que son entregadas también al hospital oncológico. Y nosotros tenemos un cronograma de estas actividades, como le había platicado, número uno, pues la fábula que la hacemos de manera animada, divertida, con los niños, de manera que el mensaje llegue a ellos pues, de una manera sutil, sin asustarlos, y que lo tomen como algo educativo. Esta actividad la hacemos en cada una de las escuelas y allí colgamos la lona también con toda la sintomatología y como que ese centro pues fue capacitado en cuanto al tema del cáncer infantil. Otros son las jornadas que le había platicado anteriormente, que hacemos como tipo una jornada de salud, donde pues como contamos con varios médicos en el club, pues se hace la jornada donde pues se examinan a los niños, se le hacen estos exámenes laboratorios como parte del laboratorio que le platiqué. Y otras actividades también que hacemos son propiamente ya en el hospital oncológico, es decir, en el hospital, pues donde están los niños que reciben la quimioterapia. Y parte de estas actividades, pues número uno es alegrarle el entorno y facilitarle, ya sea ir a leerles un cuento, hacerle una actividad de dibujo, adornarles y ambientarles la sala donde reciben la quimioterapia, ponerle pegatinas en los suelos de las quimios y las radiaciones, es decir, miles de actividades de que manera que el lugar donde ellos reciben su tratamiento lo vean como un lugar, pues incluso muchas veces le decimos que es la baticueva, en la cámara de los Avengers, que van a salir con superpoderes, que le están poniendo que en dependencia del color, pues uno va a tener mucho más fuerza u otro. Es decir, tratar de una manera empática, pues hacerle nosotros pues llegar a ellos y también otras actividades, sobre todo como les había dicho en esta vertiente del tema de salud mental, también preparar, incluso aquí con el DIF estamos coordinando así como estoy haciendo ahorita, una videoconferencia con padres. Es decir, padres de niños que ya pues tienen este diagnóstico, donde tener un grupo de terapia, de intercambio con las dudas que ellos tengan en cuanto a los síntomas, el tratamiento, apoyo psicológico, para nosotros poder asesorarlos. Ay, no le escucho. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a usted, Maggie. Yo lo que yo le entendía a ella era de que en un momento dado tú como asesora distrital pudieras promover este uso de esta historieta de lo que mencionabas, ¿no? Ah, ok, Lorenzo, disculpa. Ah, pues sí, sí.
Sí, con mucho gusto se las comparto, la dinámica, y pues ya la tenemos en cartulina y todo, y cómo hacemos la dinámica del cuento narrado y todo. Sí, con mucho gusto se los comparto. Así lo había entendido yo. Ah, ok, sí, no, disculpe. Pues sí, porque creo que incluso es una de las actividades que más a mí me gusta. Y siempre la manera de, pues decirlo, de terminar, pues yo siempre les digo, ¿cómo combatimos el cáncer? Pues con un abrazo. Pues entre más abrazos, más amor y más energía multiplicamos, y al final pues todos los niños se reúnen y se abrazan. Y pues a mí de manera personal, pues una de las actividades que más me gusta, porque verdaderamente creo que es una de las más actividades pues donde los niños se identifican grandemente. Incluso muchos comparten historias de que si tienen un primo o alguien de su familia que padeció cáncer, y los niños a veces, aunque no lo creamos, te hacen preguntas que uno ni se imagina, y se das cuenta que esa información la transmiten con sus padres y con su familia también cuando llegan a su casa, así con mucho gusto se las comparto. Excelente. Aprovecho y comento, el doctor Ramiro González del Distrito B3 nos está compartiendo algunos folletos ahí en el chat para que lo puedan descargar. Gracias, doctor. Sí, Lupita, muchísimas gracias. adelante, Gracias, nuestra coordinadora de gracias. GST, de coordinadora del servicio del Distrito B1. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Lorenzo. Compañeros, qué gusto que nos estén acompañando en esta importante plática. Yelen, muchísimas gracias por haber aceptado la No. invitación. Cuánta cosa importante nos has compartido. Y les suplico así, compañeros, que hagamos partícipes de estos datos que nos dio Yelen a los padres de familia. Nuestra experiencia y a la que nos abocamos nosotros, tanto al cáncer infantil, fue por un caso que nos sucedió, y por ignorancia de los papás se fueron dando las cosas de una manera que nada tenía que ver con el cáncer. Este niño empezó con los síntomas, con temperaturas, mucha temperatura, empezó con este dolor en la garganta, que inflamada las anquinas, supuestamente eran los ganglios. Total que llegaron como primer paso a una cirugía de las anquinas. Las quitaron. Con eso ya le dijo el doctor que estaba todo bien, que ya no había problema. Pero el niño siguió, dolores de cabeza, todos los síntomas que plasmamos en la lonita, de ahí salieron. Nos platicó el papá y la mamá que fue sintiendo, entonces vamos a anotar eso y ponerle las entradas en las escuelas para que los padres de familia vieron. No se imaginan la cantidad de personas de escuelas que nos dijeron, nos invitaban a una plática, pero tiene que ser por un especialista, por supuesto, pero sí la importancia de que los papás tengan, aunque sea una noción, porque si te dieron medicamento para la garganta y no hubo cambio, hay que ir más allá, antes de cirugía, antes de otra cosa. Bueno, esa es una parte, y los invito, ojalá que se volvieran a hacer las lonitas, porque se informan, hay mucha información ahí. Lo de los folletos me parece magnífico y hay que hacerlo. Y también nos invitaste a los gorritos. Miren, nosotros ya Sí. estamos haciendo gorritos. Ay, qué suave. Nos Ay, qué... juntamos los clubes de Benjamín Gil, el taller de pelucas, el Club Hermosillo por la Niñez y Cumpas. Y el fin de semana nos dedicamos a coser a Ya descoser, sabes. ¿no, Bárbara? Yo cosía y Bárbara me descosía, estaba mal hecho. Pero ahí van, miren que están muy bonitos. Ay, Y gracias, ahora, Lupita, gracias a todas. este día, Ajá. toqué el tema con mi grupo de esposas que tengo. Y la dirigente tuvo cáncer. Entonces ahí va ella en el proceso, y cuando le platiqué lo que se trata de, no se imaginan lo que les va a servir eso a los niños. ¿Por qué? Porque a ella se le cayó el cabello. Sí. Entonces es muy útil. A mí me tocó que me regalaran una, dice, y me sacó de un apuro tan grande. Entonces, con más ganas vamos a hacer esto, y los invito a todos los clubes que hagamos lo propio. Por lo pronto pueden hacer esto, es de tela delgada, pero después lo hacemos de estambre ya en el invierno. Hay que considerar Sí. que el cabello nos cubre mucho, y si se nos cae, pues la piel, el cuero cabelludo es muy sensible.
Sí, exacto, sí. Ajá, entonces eso es todo y no te quito más tiempo porque te tienes que ir a una fiesta. No, no me preocupe, Muchas es que andaba gracias. aquí en el consultorio y por eso andaba terminando más mensajes. No, Lupita, usted muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Y Lupita. queda una segunda plática Gracias. pendiente. Gracias a todos. Sí, iPhone gracias. Leto, no sé, adelante. No, agradecerles a todos pues por escucharme, por asistir. Pues ya les prometo que pues para las próximas si me invitan, pues ya pues les pondré imagen para ir compartiendo la pantalla y esas cosas, la que como estaba ahorita en el trabajo, pues me fue un poco, pero muchísimas gracias Lorenzo, a usted, Y a el de, no te Lupita y vayas, que pues a tienes todos. preguntas todavía. Ah, ok, dígame. Por ahí había alguien que había. iPhone Leto, adelante. Prende tu micrófono, por favor. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Sí, Bueno, buenas noches, me llamo Leticia, soy del Distrito 7 del Club de Leones Orizaba Poniente. Bueno, pues yo nada más hacer hincapié en que también es importante que los padres sepan que pues que deben de estar pendientes de los genitales de los niños, ¿verdad? Cuando los testículos no están descendidos, explicarles a las mamás el por qué deben estar, comentarle al médico, acudir con él en caso de que los niños no tengan uno o los dos testículos descendidos. Pues sabemos que los testículos están fuera del cuerpo porque no soportan las temperaturas, ¿no? Y les puede afectar. Igual a los niños de 9 a 12 años, que si hay un aumento de volumen, que sus testículos no sean del mismo tamaño, en fin, ellos muchas veces pues por pena no lo comentan. sí, Entonces los padres debemos de estar pendientes como usted dijo, ¿verdad? Que a la hora que se bañan, que se asean, preguntarles, también ujú, explicarles que, que debe haber comunicación, amor entre padres e hijos, precisamente para que en caso pues de algún acontecimiento de esta índole, pues el diagnóstico sea oportuno y el tratamiento adecuado. Gracias, pues doctor. no, muchísimas gracias a usted y pues todo completamente de acuerdo con todo lo que acaba de ratificar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Tenemos a noches. alguien más, Airet, primera vicedirectora del Comité de Damas, me imagino, del Sí. B7. Claro. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Primeramente, es un noches. gusto estar aquí con ustedes. Muy buena plática, muy interesante, Yelen, Muchas muy gracias. informativa. Aquí yo siento que más que nada que la información que se le dé a los niños es la información que se le tiene que dar a los padres, Ujú, ¿sí? Porque esa información va a depender de mucho. Si bien es cierto, sí, los pequeños son bien inteligentes y van a informar ciertos síntomas, pero como padres nosotros sabemos perfectamente exacto, cómo es la conducta cuando un bebé tiene un dolor. Y también enseñarlos a que la educación sexual no es mala en el sentido de exacto, escultar su cuerpo, porque todavía exacto. tenemos muchos tabús a Sí. donde los papás les dicen a los niños no te toques o no esto, siendo Ujú, que ese tocar es parte de la detención de, de algo, ¿no? Una exacto. bolita, cualquier parte del cuerpo. Una niña puede llegar a tener también cáncer de mama. Ujú, Entonces, eso también es muy importante. Sí es importante darle a los pequeños información y apoyo emocional, más que información, apoyo emocional, pero esa información siento que sería más directa hacia exacto. los padres, ¿no? Porque pues no es precisamente que sea hereditario, y yo no lo tomo así. De forma personal, mi familia, la mayoría ha muerto de cáncer, entonces, desde leucemia, amígdalas, pulmonar, entonces, también va en el sentido de cómo uno lo vaya manejando. Exacto. Y la información que nos proporcionan de distinto tipo, entonces es lo que nos ayuda
pues para poder apoyar a las demás personas, Exacto. ¿sí? Porque hasta que no vives una situación así, sea directa o con algún familiar, entonces no entiendes realmente qué tan difícil es llevar esa enfermedad. Pues sí. Entonces, pues esa sería mi No, aportación. muchísimas gracias y completamente de acuerdo con usted. Por eso digo, no solo el cáncer involucra pues desde la persona afectada a todas las personas que conviven alrededor, porque es un proceso que involucra a muchas personas, a los padres, la familia, hasta la comunidad, los maestros, es decir, el entorno. Por eso le digo, lo más importante es amor y paciencia, Y porque eso es paciencia. lo que nos va a permitir afrontar el reto y llevar a cabo la enfermedad, porque pues, va a tener muchos momentos complejos y qué decisión tomar en cada momento, que es lo más importante. Y un tratamiento precisamente temprano. Por eso Que es lo más importante. es importante la atención hacia los pequeños, en este caso que es el cáncer infantil, la atención hacia los pequeños, el ver cualquier cambio, porque la detención temprana es lo vital. Es, Es la que nos va a garantizar la calidad de vida. Sí. sí. Muchas gracias, Mayret. Un placer. Igualmente, gracias. Adelante, Gracias. Paco. Candidato a la segunda vicepresidencia del Consejo. Adelante. Ah, Buenas noches, amigos. Buenas noches, compañeros. Un gustazo estarlos viendo y escuchando a todos. Amiga Yelén, te felicito. Excelente muchas gracias. tu exposición. Gobernador Rafa, qué bueno que estás por aquí con nosotros. Bienvenido al B1. Estoy muy gratamente sorprendido, agradablemente viendo tanta interés y tanta participación de todos nuestros compañeros y creo, Yelén, que es el momento, no les voy a robar mucho tiempo, pero No. creo que es el momento en donde tú como líder de nosotros en este distrito y posiblemente a otros distritos, nos digas cuál es la ruta para que de una manera coordinada y masiva podamos realmente impactar a la sociedad en la que vivimos. En lo particular, me pongo a tus órdenes para servirte y lo que me digas que haga, ya sabes, estoy a tus órdenes, ¿sale? Muchas Pues gracias. no, muchísimas gracias, Fe. Y pues yo, un gusto, pues apenas, pues ya me considero en este mundo porque ya soy leona hasta 3 años, pero bueno, con asumiendo esta tarea importante, pues apenas voy comenzando. Y me da gusto que hayan estado aquí, pues, asesores, representantes, gobernadores de otro distrito, porque creo que no es solamente, es decir, la importante de la tarea es trabajar en nuestro distrito, pero que la hagamos de manera coordinada, que intercambiemos ideas hacia otros distritos. Creo que es lo más importante porque no es solamente los niños de aquí, pues los niños de cualquier lugar del mundo que podamos interceptar, pues cambia vida. Incluso creo que podemos coordinarnos y hacer actividades cruzadas utilizando la tecnología y de los medios y pues reforzarnos y hacer un intercambio, una actividad que yo haga por acá, otra actividad que hagan por allá. Y creo que pues es lo que más me llevo de esta videoconferencia. Te felicito, traes toda la buenísima intención. Yo estoy a tus No, órdenes, pues gracias. ahí le vamos echando ganas. El ejemplo está Perfecto. en ustedes también por su trabajo. Gracias, Yeren. Gracias. Yelen, ya no hay más preguntas, pero antes de que te vayas, yo quiero felicitarte en verdad porque darnos esta plática, estamos acostumbrados a que nos compartan presentaciones, imágenes, dibujos, Sí, figuras y todo eso, pero nos sí. tuviste aquí en la pantalla todos. En el Ok. momento que tú estabas dando tu conferencia, tu plática, nadie salió, todos estuvimos aquí. Te felicito, en Muchísimas verdad. gracias. Muchísimas gracias. Y agradezco a todos los compañeros que están aquí con nosotros, Gracias. compañeros pasados gobernadores de otros distritos. En verdad les agradezco el que nos sigan visitando por acá y de seguro también estaremos visitándoles Sí, por allá en sus participaciones. Y les quiero comentar que el jueves 25 tenemos esta reunión sobre la ansiedad. Están cordialmente perfecto. invitados, va a estar buenísima también. Es algo que pues va relacionado también con la salud mental, ¿no? Entonces yo Perfecto. considero que va a estar Muy buena. interesante. Y comento que por ahí en octubre tengo ya programado ahí con
con Rodolfo Espinal también una plática aquí con nosotros. Ahí Ahí estaremos. posteriormente les hago llegar de qué se va a tratar las pláticas. Pues si no hay ningún otro comentario